Muchas personas piensan que el conocimiento o la ciencia y la fe son dos cosas que se contradicen. Piensan que la fe es para los tontos y que la ciencia es para las personas inteligentes. Tengo familiares que piensan así, piensan, y amigos también. Ellos piensan la inteligencia está en la ciencia, la inteligencia está en la tecnología, pero el cristianismo, la religión, dicen ellos, es una religión para ignorantes, para gente tonta. Y si ustedes lo piensan en un sentido, si examinan la humanidad como piensa, si pensamos un poquito más en cómo pensamos nosotros, vamos a llegar a la conclusión de que hasta nosotros mismos pensamos que el conocimiento del mundo es más valioso que el conocimiento de Dios. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido, bueno, obviamente han tenido la oportunidad de escuchar de personas que están estudiando medicina o han tenido la oportunidad de saludar a un doctor. Normalmente cuando vemos a un doctor, pensamos en una persona muy inteligente, pensamos en una persona muy educada, en una persona muy importante. O también cuando escuchamos de que alguien es experto en matemáticas, decimos, esa persona es completa, ¿verdad? Es muy inteligente, sabe muchas cosas. O cuando pensamos, por ejemplo, en un arquitecto, un ingeniero, hasta se le da como un respeto a esas personas, porque decimos, bueno, son inteligentes y las cosas que hacen son cosas importantes, son cosas que ayudan a la humanidad. Y de hecho, muchas veces decimos, ese doctor es amigo mío, o esa persona es una persona conocida mía y presumimos con eso a veces algunos. Si es un licenciado, por ejemplo, incluso ustedes saben que en las reuniones públicas dicen, llamamos al licenciado fulano de tal, llamamos al arquitecto fulano de tal, llamamos al abogado o la abogada y siempre pensamos en esas personas como más importantes que las demás personas. Así pensamos nosotros realmente. Pero hermanos, normalmente nosotros, y recuerden ustedes, les quiero hacer pensar en la idea de que el ser humano piensa que los estudios de este mundo, como la matemática y estas cosas, piensan que son más importantes que el estudio de Dios. Normalmente, si vemos una persona que es científico, normalmente nos admiramos ante ella, pero por ejemplo, escuchamos de una persona que está estudiando para ser pastor y está estudiando teología, predicación y esas cosas, nadie se sorprende por eso. Nadie se alegra por eso. Nadie está como diciendo, oh, miren, ese tipo está estudiando teología. Qué hombre tan pensante, ¿verdad? Está estudiando para ser pastor. Qué maravilla es eso. Nadie piensa así realmente cuando hablamos del estudio de Dios. Lo que tenemos aquí es algo extraño. Los no cristianos y los cristianos estamos de acuerdo en que estudiar la creación es importante, porque cuando los científicos lo único que hacen es estudiar la creación de Dios, es lo único que hacen. Ellos no inventan nada, ellos solo descubren cosas que Dios ya creó. Pero estamos de acuerdo, desgraciadamente, en que es importante estudiar la creación, pero que no es importante estudiar al creador. Nos enfocamos en la creación y creemos que alguien que estudia la biología, por ejemplo, es alguien muy importante, pero alguien que estudia a Dios no tiene ninguna importancia. Y eso también lo podemos ver en nuestro diario vivir, la manera de pensar que tenemos. Los padres envían a sus hijos a la escuela desde pequeños, desde el kinder. Ahora, antes era desde primer grado, ahora es del kinder y a veces hay hasta pre-kinder, ¿verdad? Es increíble. Los niños solo nacen y ya están estudiando, ¿verdad? No los dejan vivir su vida, los pobres niños. Los padres hacen un gran esfuerzo con enviar a sus hijos a la escuela a estudiar todos los días. Desde pequeños invierten en cuadernos, invierten en zapatos, invierten en uniformes, en todos los útiles escolares, invierten en dinero para que lleve para la merienda. Algunos padres hasta pagan a las escuelas privadas. Hay una gran inversión para que los hijos puedan conocer las cosas que el Creador ha creado. Pero cuando hablamos de que los hijos estudien a Dios, cuando hablamos de que los hijos vengan a la iglesia, cuando hablamos de que los hijos aprendan de Dios, de la palabra de Dios y conozcan a Dios, los padres ponen casi cero énfasis. Y podría preguntar aquí, ¿verdad? No quiero que nadie me responda, pero ¿cuántos padres que son cristianos estudian la Biblia con sus hijos en la casa? ¿Cuántos los ponen a memorizar un versículo? ¿Cuántos hacen un devocional con ellos? Desgraciadamente tenemos que aceptar y decir que la gran mayoría de personas no lo hacen.
Y la triste razón, hermanos, es que creemos que los hijos tienen que prepararse en las cosas de este mundo, tienen que llegar a ser médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, y ponemos el énfasis en eso, pero cuando hablamos de que sean cristianos, en realidad, en la práctica, no nos importa, porque si nos importara, entonces tuviéramos un énfasis más fuerte en eso, motiváramos más a los hijos a eso. Yo siempre tenía discusiones con los hermanos en Trujillo porque yo les decía, bueno, hermano, ¿y qué pasó? ¿Por qué el niño no vino a la escuela dominical hoy? Y decía la mamá o el papá, bueno, es que no quiso levantarse. Yo le decía, bueno, pero de lunes a viernes tampoco quiso levantarse. De lunes a viernes, ¿por qué sí se levantó para ir a la escuela? No, es que de lunes a viernes lo castigué si no se levantaba. Pero hoy domingo, como era para ir a la iglesia, decidió quedarse el niño y no dije nada. Ven ahí, tenemos esa idea de que estudiar las cosas creadas es más importante que estudiar al creador. Esa es la realidad. Es una tristeza, hermanos. Pero hermanos, históricamente nunca ha sido así. Históricamente y por más de 1000 años, las universidades, los colegios y las universidades tenían el estudio de la teología como la rama del conocimiento más importante. Se le conocía como la reina de las ciencias. La teología es una ciencia. Recuerden que ciencia es conocimiento. Así que era considerado el conocimiento supremo y era la disciplina que daba sentido a todo lo demás. Lo primero que la materia más importante en una universidad era la teología. Ahora, eso no sucede ahora en nuestro mundo. Ahora, la teología ocupaba el centro del saber, pero ¿por qué pensaban ellos así? Bueno, ellos decían esto. Los académicos del antiguo decían ellos, todas las ciencias son importantes. Hay que estudiar la medicina, ¿verdad? El arte, todo esto es importante y tiene su lugar, pero esas cosas solamente son cosas que tienen que ver con las cosas del mundo, tienen que ver con las cosas que Dios ha creado, no tienen que ver con las cosas del creador, no tienen que ver con el creador mismo. Así que ellos decían, estudiar medicina es algo bueno, pero estudiar teología es algo más grande. ¿Por qué? Porque la medicina estudia el cuerpo humano, estudia cómo funciona nuestro cuerpo, estudia cómo arreglar nuestro cuerpo, pero cuando hablamos de estudiar a Dios, hermanos, estamos hablando de estudiar al Creador, al Rey del universo. Estamos hablando de estudiar a nuestro Dios. Y recuerdan ustedes, la palabra del Señor dice que no se gloríe el sabio, ¿verdad?, en su saber, ni el fuerte en su fuerza, sino que gloríes en esto, ¿verdad?, de entenderme y conocerme. Así que, hermanos, antiguamente lo más importante era estudiar el conocimiento de Dios. Y para que una persona pudiera estudiar el conocimiento de Dios, tenía que cursar ciertas materias para que después llegara a estudiar. Y no sé si ustedes, bueno, las universidades más importantes, hermanos, del mundo occidente fueron universidades que comenzaron estudiando a Dios, quien es el creador, y después añadieron otras disciplinas como la matemática, el español y eso. Así que, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo exactamente lo que los cristianos antiguos hicieron. Está poniendo el conocimiento de Dios por encima de todos los demás conocimientos. Está diciendo que el conocimiento de Dios es más importante que cualquier conocimiento. Y esto es importante, hermanos, porque a veces como cristianos nos sentimos intimidados ante ante las personas educadas del mundo. Nos da miedo hablar con alguien educado, por ejemplo. Nos da miedo hablar del evangelio, quizás porque pensamos, esa persona es una persona muy inteligente y pues yo soy cristiano nada más y lo único que conozco es la Biblia, y podemos sentirnos como intimidados. Pero hermanos, no es así la cosa, hermanos. Si ustedes ven el versículo 6 del pasaje que leímos, 1 Corintios 2:6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Ahora, ustedes ven, si ustedes recuerdan, en los pasajes, en el pasaje alrededor de estos versículos, el apóstol Pablo ha estado atacando la sabiduría mundana, ha estado diciendo que la sabiduría mundana es una sabiduría corrupta, es una sabiduría que no debemos perseguir, pero aquí dice él que nosotros los cristianos sí tenemos una sabiduría. Él rechaza la sabiduría del mundo, él rechaza la forma de pensar del mundo, pero él no dice los cristianos somos tontos. No, él dice, los cristianos somos sabios, tenemos sabiduría, tenemos una gran sabiduría, una sabiduría tan grande que los más estudiosos de este siglo no conocen, no entienden, no saben
Así que, hermanos, lo primero que vemos aquí es que nosotros los cristianos somos personas sabias, somos personas inteligentes, no somos personas tontas, hermanos, no, somos personas que tenemos la verdadera sabiduría, tenemos el verdadero conocimiento, tenemos el conocimiento que es verdaderamente importante. Quizás usted pasó, llegó a primer grado, tercer grado, no sé, o quizás usted sencillamente aprendió a leer ya adulto y quizás usted no sabe muchas cosas, pero eso no significa que usted sea una persona ignorante. Si usted ha recibido el evangelio, usted es una persona sabia. Ahora, hermanos, lo primero que quiero que veamos aquí es que esta sabiduría de la cual los creyentes participamos es una sabiduría de la cual el mundo no participa. Y lo que Pablo hace en estos versículos es hablar un poco sobre la naturaleza de esa sabiduría. Ahora, lo primero que quiero que veamos aquí es qué significa la palabra sabiduría. Versículo 6, voy a leerlo nuevamente. Y si ustedes tomaron nota y pensaron un poquito, ustedes van a ver que la palabra sabiduría se repite varias veces en este párrafo. Versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría, y de aquí sabiduría. Ahora, ¿cuál es la sabiduría de la cual habla? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo entiende por sabiduría? Bueno, en estos versículos él no dice cuál es, pero si nosotros leemos, por ejemplo, unos versículos atrás, si leemos el capítulo 1, versículos 23 al 4, vamos a encontrar cuál es la sabiduría que el apóstol Pablo dice que los cristianos poseemos. ¿Cuál es esa sabiduría que él habla entre los que han alcanzado madurez? Vean 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 al 24. Ahí en sus Biblias, hermanos, un poquito atrás de lo que leímos, dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora ven el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Y sabiduría de Dios. Ahora, el versículo 30 de este mismo capítulo dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Vean ahí, sabiduría. Así que cuando el apóstol Pablo dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, lo que él está diciendo es que esta sabiduría es el evangelio. Esa sabiduría es Jesucristo. Esa sabiduría es la persona de Jesucristo y es la obra de Jesucristo y es la sabiduría que Él nos ha dado al conocer nosotros al Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Así que vean, hermanos, nuestra sabiduría es una sabiduría elevada. Como vamos a ver adelante, Él va a desarrollar un poco más esto. Pero lo primero que quiero que veamos aquí, que cuando el apóstol dice que hablamos sabiduría, a lo que Él se está refiriendo es al Evangelio de Jesucristo. Nosotros hemos recibido ese conocimiento y podemos hablar de Jesucristo, podemos hablar de la salvación, podemos hablar del perdón de los pecados. Nosotros tenemos entonces la verdadera sabiduría porque hemos conocido a Jesucristo, le hemos aceptado, le hemos recibido. Ahora, dice aquí que entre los que han alcanzado madurez. Ahora, hermanos, ¿quiénes son estas personas que han alcanzado madurez? Bueno, algunos piensan que son personas más espirituales que otros o más inteligentes que otros, pero aquí la idea de madurez, hermanos, es los demás cristianos. Todas las personas que son cristianas, todas las personas que conocen a Jesucristo tienen la madurez ahí, porque recuerdan ustedes, en este pasaje está haciendo un contraste el apóstol Pablo entre los que no conocen y entre los que sí conocen. Los que no conocen son los incrédulos, son los que no han recibido a Jesucristo. Ellos no tienen entendimiento, pero los que somos cristianos tenemos el entendimiento. Así que, hermanos, la Biblia nunca presenta a unos cristianos más espirituales que otros. Nunca presenta a unos cristianos que están en un nivel más alto que los demás. No, la Biblia presenta a los cristianos todos como iguales. Si hemos recibido a Jesucristo, si hemos aceptado al Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, tenemos el entendimiento, tenemos la sabiduría, tenemos ese conocimiento. Ahora, sabemos, hermanos, que hay niveles de entendimiento quizás, ¿verdad? Quizás algunos tienen un entendimiento mejor que otros, pero la idea de la sabiduría aquí, el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento del plan de salvación, el conocimiento de la obra de Dios y lo que está haciendo en nosotros, es algo que todos los cristianos conocemos, algo que todos los cristianos entendemos. Así que, hermanos, la sabiduría de la cual habla es la sabiduría de Jesucristo, pero esa sabiduría es posesión de todas aquellas personas que han aceptado a Jesucristo. No hay ningún cristiano, en un sentido, cuando aquí se habla de la palabra maduro, no hay ningún cristiano inmaduro,
porque todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo, todos los cristianos tenemos el conocimiento de Dios. Algunos han aumentado más, otros han quedado un poco estancados, pero todos tenemos conocimiento. Ahora, si ustedes ven el versículo, también dice, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Ahora, miren aquí, ni de los príncipes de este siglo, ¿verdad? Aquí la idea de los príncipes es de los gobernantes, de las personas que reinan, como para hablar en un lenguaje que nosotros conocemos hoy, podríamos decir los presidentes o los reyes. Ellos nunca conocieron eso porque dice él, si hubiesen conocido esta sabiduría, bueno, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. Ahora, los versículos 7 al 8 tenemos, hermanos, que esta sabiduría es una sabiduría que está oculta para algunos y está revelada para otros. Ahora, yo sé que aquí el apóstol Pablo está repitiendo, parece que sin sentido, las mismas cosas, pero obviamente lo está haciendo con sentido. Ahora, lo que él hace en el versículo 7 en adelante es darnos como una explicación de esta sabiduría, aunque no es como bien específico, pero sí nos dice cuatro cosas aquí de esta sabiduría. Ahora, lo primero que dice, si ustedes ven el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. Ahora, aquí la palabra misterio, hermano, se refiere, normalmente en la Biblia cuando se habla de misterio, se refiere a algo que ha estado oculto, algo que ha estado en Dios y algo que no ha podido ser encontrado por los ojos humanos. Los humanos no han podido encontrar ese conocimiento, no han podido encontrar esa sabiduría, pero también es algo que Dios ha decidido revelar. De aquí es, esta sabiduría en misterio es algo que Dios tenía oculto en él y que después decidió revelarlo a nosotros. Ahora, pero también dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría en misterio. Y la palabra misterio a veces para nosotros es como decimos, por ejemplo, esa persona es misteriosa. La idea es que no entendemos bien algo. La idea es que tenemos dudas sobre si es chicha o limonada. Esa es la idea. Pero también un misterio puede ser como algo tenebroso, algo difícil de entender, algo difícil de descifrar. Otra vez, la idea aquí de misterio es algo que Dios decidió tener oculto, pero de repente decidió revelar a nosotros y podemos entenderlo, ¿verdad? Porque nosotros hemos entendido el Evangelio, por eso hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido la salvación, significa que hemos comprendido, Dios nos lo ha revelado. Pero también dice el versículo de Dios en misterio, la sabiduría oculta, ¿verdad? También dice oculta. Y la razón por la cual los mundanos no la entienden es porque está oculta. Para nosotros ya no está oculta, nosotros la hemos entendido, la hemos comprendido, la hemos recibido, la hemos aceptado, pero está oculta para las personas que no son cristianas. Hermanos, la razón por la cual los no cristianos no se deleitan en Dios, no oran, no se congregan, no visitan la iglesia, no leen la palabra, no cambian sus vidas, es porque ellos no han conocido esa sabiduría, ¿verdad? Para ellos está oculto. Conocen algunas cosas, han escuchado algunas cosas, pero no tienen un verdadero conocimiento de eso, no han tenido una experiencia con eso. Ahora, pero también vean ustedes, el versículo dice en tercer lugar, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para esta sabiduría es una sabiduría que Dios ha predestinado para nosotros. Es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió darnos esa sabiduría. Es lo que literalmente dice el versículo 7, la cual Dios predestinó. Vean ustedes, antes de los siglos, antes de los siglos. Y cuando dice antes de los siglos, lo que está diciendo es que fue algo en la eternidad, cuando no existía el tiempo, cuando no existía el mundo, cuando no existía nada de lo que conocemos. Dios había decidido dar esa revelación a aquellas personas que somos cristianas. Ahora, y dice que para nuestra gloria, para nuestro deleite, para nuestro beneficio. Es una bendición, hermanos, haber conocido el Evangelio. Es una bendición haber conocido la palabra de Dios. Es una bendición tener esta sabiduría. Y otra vez, como digo, es un privilegio para nosotros tener esta sabiduría que Dios nos ha dado. Dice aquí que es para nuestra gloria, es para nuestro deleite. Recuerdan ustedes, en este mundo sufrimos, en este mundo padecemos, en este mundo tenemos dificultades de todo tipo, tenemos dolores de cabeza por esto, dolores de cabeza por lo otro, pero dice la Biblia que cuando Jesucristo regrese, eso se terminará. Habrá una gloria futura.
El apóstol Pablo dice que los sufrimientos de esta vida presente no son nada comparados con la gloria que se ama de manifestar en nosotros. Dice que aún la creación anhela que seamos glorificados. Así que esa es una sabiduría oculta, es una sabiduría en misterio, pero es una sabiduría que ha sido predestinada para que nosotros la disfrutemos. Ahora, si ustedes ven el versículo 8, también dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubiesen sabido, si los judíos, si los romanos hubiesen sabido que Jesucristo, este hombre que fue crucificado, este hombre que fue asesinado, si hubiesen aceptado su mensaje, si hubiesen aceptado su palabra, si hubiesen comprendido quién era él, nunca lo hubieran crucificado. Lo hubieran adorado, lo hubieran amado. Si ellos hubiesen tenido la sabiduría que nosotros tenemos hoy, ellos nunca hubiesen crucificado al Señor. Ahora, pero vean el versículo 9, dice, antes bien como está escrito, y ustedes recuerdan cuando él dice como está escrito, lo que va a hacer es una cita del Antiguo Testamento. Ahí dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora ustedes ven aquí, él remata esto, ¿verdad? Él está diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, hablamos esta sabiduría oculta, esta sabiduría de misterio, pero esta sabiduría, algo que el mundo nunca se imaginó, fue algo que Dios quiso darnos, porque vean aquí, hermanos, recuerden ustedes, el misterio aquí es uno de los misterios, o parte de este misterio es que Jesucristo es Dios hecho carne. Y ustedes saben que por definición un Dios es alguien todopoderoso, es alguien que no necesita nada de nadie, es alguien fuerte, es alguien glorioso, es alguien que está en un nivel de vida diferente al nuestro. Decimos, somos simples mortales. Queremos decir que Dios es inmortal, pero la sabiduría aquí es que este hombre, este Dios se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros. Ahora, los intelectuales, las personas judías, las personas griegas, los filósofos, la gente importante del mundo antiguo, nunca va a entender, y aún todavía no entienden cómo Dios puede sacrificarse por los seres humanos. Para ellos Dios era y es el ser que no necesita nada y por lo tanto no tiene razón de morir en la cruz. Por eso es que en los versículos anteriores dice Pablo que para los judíos y para los gentiles es locura la predicación de la cruz. Recuerdan ustedes cuando él fue a predicar el libro de Hechos, dice que se reían de él porque estaba predicando de un Dios crucificado. Y de hecho los judíos hasta hoy se ríen de nosotros. Dicen que somos tontos porque creemos que Dios fue crucificado. Ahora, no conocen la sabiduría y la sabiduría aquí es que a través de la muerte de Cristo nos ha dado vida. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos sido lavados y hemos sido acercados a Dios a través de un plan que parecía y que parece, hermanos, loco, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa, hermanos, cuando hay un movimiento de algo? ¿Qué pasa cuando hay una revolución, pero el líder de esa revolución muere? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la revolución se termina, el movimiento se termina. Lo que estaba haciendo esa persona buena, pensemos por ejemplo en el presidente de El Salvador que se ha hecho muy famoso y ha ayudado mucho a su país, pensemos en que lo matan a él. Bueno, todo lo que ha hecho se va a terminar, todo lo que ha hecho va a dejar de ser. Van a venir los políticos corruptos nuevamente, van a tomar control del país, van a venir las pandillas y van a volver a hacer el caos que había antes. El líder murió y lo que el líder estaba guiando, las personas que estaban guiando se dispersan, como dice, iré al pastor, ¿verdad? Y las ovejas serán dispersadas. Así es normalmente. Y si ustedes se fijan, en nuestro país han matado personas, no sé si se acuerdan, creo que se llama Berta, una que mataron. Ella era líder de ambientalista, estaba luchando para que los ríos, para proteger los ríos y esas cosas, y lo que hicieron fue matarla. Y el movimiento se terminó, el movimiento se esfumó. Ahora, ¿qué quiero decir yo, hermanos? Lo que quiero decir es que el plan de Dios incluía que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Y ese plan, si lo analizamos nosotros con nuestra mente carnal, vamos a decir, bueno, era un mal plan, porque si muere el líder, bueno, y de hecho ustedes saben, eso fue lo que pasó con los apóstoles, se murió Jesús y ¿qué hicieron los apóstoles? Antes de que él resucitara, bueno, se fueron a pescar y se fueron a decir, qué triste pasó, ¿verdad? Pensamos que era el Mesías este hombre,
Pensamos que realmente era el Salvador del mundo, pero lo mataron. ¿Y qué pasó? Ya no hay esperanza. Está muerto. Ya la revolución que él quería hacer, las masas que lo seguían, ya no lo van a seguir. No hay quien siga este movimiento y Pedro y los demás se van a pescar, se van a hacer lo que estaban acostumbrados a hacer. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, bueno, parecía que era el Mesías. Habíamos creído que era el Mesías, pero lo mataron. Ya el plan se terminó, ya esto se acabó. Pero hermanos, recuerdan ustedes, dice la Biblia, que Jesucristo resucitó de entre los muertos y a través de su muerte y su resurrección hemos tenido vida. Y cuando aceptamos a este Jesucristo, cuando aceptamos a este Salvador, tenemos vida. Y es lo que el mundo no quiere aceptar, es lo que el mundo no quiere recibir, pero nosotros, hermanos, hemos tenido el placer, hemos tenido la oportunidad. Hermanos, los cristianos somos un pueblo bendecido. Los cristianos somos un pueblo con un privilegio que ningún otro pueblo lo tiene. Hemos conocido a Jesucristo, hemos conocido su palabra, nos hemos deleitado en la palabra, hemos aceptado la palabra, tenemos la verdadera sabiduría. Tenemos la sabiduría que es verdaderamente importante. Así que recuerden, hermanos, los cristianos no somos tontos por ser cristianos, no, somos las personas más inteligentes del mundo porque hemos recibido el Evangelio. Ahora, no tenemos tiempo ya, hermanos, pero vamos a ver mañana, si Dios lo permite, en los versículos que siguen, que esa sabiduría no es algo que nosotros obtuvimos por nosotros mismos, ¿verdad? Como ya lo sugerí, sino que es algo que Dios nos ha regalado. Ya él lo dijo aquí, pero en los versículos que siguen, Él va a ampliar eso, va a ahondar más en eso. Así que, hermanos, lo que quiero que se lleven principalmente esta noche es que recuerden, hermanos, nosotros somos un pueblo privilegiado porque ha conocido la verdadera sabiduría. Y el verdadero conocimiento que importa, hermanos, es el conocimiento del Señor, es el conocimiento de Dios. Y eso significa que debemos invertir tiempo en eso, hermanos. Eso significa que debemos motivar a nuestros hijos a que estudien la Biblia, a que oren, debemos traerlos a la iglesia, debemos invitarles, debemos motivarles. Porque, hermanos, bueno, es el mayor conocimiento y debemos también nosotros, hermanos, tratar de conocer más, leer más la palabra, conocer más la palabra, hermanos, porque, hermanos, ese es el conocimiento que tiene valor, ese es el conocimiento que tiene un valor eterno, hermanos, es el conocimiento del Señor, el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de nuestro Salvador, ese es el propósito de nuestra vida, conocer al Señor, hermanos. Así que les motivo a seguir haciendo lo que ya están haciendo, lo que Dios ya ha puesto en su corazón. Oremos, Señor. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos a tu presencia una vez más esta mañana, esta noche, Señor.